según lo que dice Hebreos, es que hay una gran necesidad en la iglesia de un crecimiento espiritual. Y crecer y ser maduro es un desafío y realmente requiere tiempo. Es un esfuerzo, es una dedicación. Entonces, la madurez o el crecer espiritualmente es necesario para enfrentar los desafíos de la vida que nosotros tenemos como cristianos. Vos, Gaby, acabás de mencionar que hay muchas cosas muchas preguntas, si esto es así, esto es así. Bueno, esto tiene que ver con nuestro crecimiento espiritual, con nuestro entendimiento que tenemos de la palabra. Y podemos decir que Pablo sabía que en la iglesia esto era un problema, era una necesidad. Y él reconocía esto. Vamos a ver lo que dice Primera a los Corintios. Primera a los Corintios, capítulo 3, verso 2. Primera a los Corintios 3:2 dice lo siguiente: os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Entonces, nosotros podemos ver de que el crecimiento espiritual es parte del desarrollo como cristianos y también es una necesidad en cada uno de nosotros, ¿eh? Porque todos nosotros no tenemos todas las respuestas. Tenemos siempre que ir aprendiendo de la palabra de Dios. Entonces, crecer espiritualmente es un desafío, requiere tiempo, pero es una necesidad, ¿no? La pregunta es cómo nosotros podemos alcanzar esa madurez espiritual que habla la Biblia. Entonces, la madurez espiritual tiene como foco principal conocer al Salvador y conocer a Dios. La lectura de los evangelios es muy importante para nosotros para adquirir esa madurez espiritual. Tenemos que tener tiempo para conocer más a Jehová y a su Hijo Jesucristo por medio de la lectura de la Biblia. Por eso decimos que es un gran desafío. Vamos a la Biblia nuevamente para ver cómo lo plantea el apóstol Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 18. Dice: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, la honra y hasta la eternidad. Amén. Entonces, ¿qué nos dice el apóstol? Que nosotros deberíamos seguir creciendo en la gracia y en el conocimiento del Salvador Jesucristo. Por eso digo que es un desafío para nosotros esto. Y cuando vamos creciendo, madurando, esto nos ayuda a nosotros a determinar lo que es correcto y lo que es incorrecto. Saber lo que es una fábula y saber lo que es realmente bíblico. Y también nos ayuda a nosotros a tomar decisiones de la vida. Y podemos decir que estas decisiones las tomamos cuando somos personas maduras porque esto tiene un efecto sobre nuestra relación con Dios. Por eso es importante ser personas maduras espiritualmente para entender cómo esto afecta las decisiones que nosotros tomamos en nuestra relación con Dios. Vamos de nuevo a la Biblia. Efesios, capítulo 4. Efesios, capítulo 4, versos 13 y 14. Dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida, la estatura y la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de los hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces la Biblia nos anima a tener esta madurez. Y todos, dice, tenemos que alcanzar este conocimiento.
Cuando nosotros alcanzamos esta madurez, también aprendemos a alimentarnos nosotros mismos espiritualmente. No solamente nos vamos a alimentar, como decía Pablo, de leche, sino de alimentos sólidos. Y ese es nuestro objetivo, poder ser personas maduras espiritualmente, que en base al conocimiento que tenemos de quién es Dios, quién es Cristo, cuál es su plan, cuál es su voluntad, nosotros podamos seguir caminando por el camino correcto, que es el camino angosto, el camino que nos señala la palabra de Dios y que nos guía en la vida cotidiana. Vamos a ver lo que dice Primera de Pedro. Capítulo 2, verso 2. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 2 dice: desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ello crezcáis para salvación. Entonces nuestra madurez, nuestro crecimiento espiritual está relacionado también con nuestra salvación. Porque cuando entendemos cuál es la realidad, cuál es la voluntad de Dios, podemos tomar decisiones correctas, basadas en ese conocimiento. Ya no vamos a ser guiados por fábula, por lo que dice el pastor, por lo que opinó fulano o mengano, sino por lo que dice la Biblia. Y eso nos va a ayudar a ser estas personas maduras. Entonces, también otro rasgo de que cuando uno va madurando, se nota, por ejemplo, en la obediencia moral y espiritual. Cuando uno madura logra esto, de tener una obediencia moral y espiritual. Vamos a ver cómo lo dijo Jesucristo. El Evangelio de Juan, capítulo 14. Juan capítulo 14, verso 15. Dice Cristo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, como dijimos, la madurez tiene que ver con conocer a Dios, conocer a Cristo, y eso significa que también una vez que llegamos a amar a Dios y a Cristo vamos a guardar los mandamientos. Por eso la madurez espiritual tiene que ver con esto, con la obediencia moral y espiritual, ¿no? Entonces, también cuando uno es maduro espiritualmente, esta madurez nos ayuda a nosotros a reconocer cuando necesitamos disciplina divina, cuando Dios nos va a disciplinar y nos va a mostrar que el camino que estamos eligiendo es el incorrecto. Cuando somos esas personas maduras, podemos discernir exactamente cuál es la disciplina que Dios nos está dando, diciendo: este no es el camino es otro. Vamos a ver lo que dice Hebreos, capítulo 12. Verso 11. Dice: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ellos han sido ejercitados. Entonces Dios disciplina a aquellas personas que están siguiendo el camino, y que nosotros, cuando somos maduros, aprendemos que a veces Dios nos va disciplinando para mostrarnos el camino correcto. Jesús habló de la madurez y que esta madurez tenía que ver con tomar tiempo para alimentarnos espiritualmente. Vamos a las palabras de Jesús en Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4, verso 4 dice, son palabras de Jesús, dice: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. Entonces Jesús comparó los alimentos como el pan a el alimento espiritual. Entonces tenemos que tener tiempo para alimentarnos espiritualmente, porque la madurez es un requisito. Y como vimos en los pasajes, nos anima a crecer en este conocimiento. Entonces podemos decir también de que la madurez es crecer en Cristo, y es necesario tomar tiempo para tener una rutina. Madurar es conocer a Dios y a Jesucristo y su plan y su voluntad. Eso es lo que significa para nosotros madurar espiritualmente.
Vamos a ver lo que dice Filipenses con respecto a esto. Capítulo 1. Filipenses capítulo 1, versos 9 y 10. Dice el apóstol a los filipenses: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles en el día de Cristo. Entonces la Biblia, la palabra de Dios, nos muestra que el crecimiento, la madurez es parte de nuestro desarrollo como cristianos. No solamente decir que creemos en Cristo, no es solamente leer de vez en cuando la Biblia, sino esto tiene que ver con un estudio, con un tiempo, con una rutina que dedicamos a aprender realmente cuál es la voluntad de Dios. Porque es lo que nos enseña la Biblia. Habla del conocimiento, de crecer, de ser maduros espiritualmente. Por eso estamos hablando justamente de lo que decía Gaby recién, que hay muchas preguntas que a veces algunos se hacen y que no tiene la respuesta. Pero aquel que tiene esa madurez espiritual sabe discernir lo que es correcto y lo que es incorrecto. Como hablábamos recién de la Coca-Cola. Sí. Vamos a abrir la Biblia en Primera de Pedro. Segunda de Pedro, perdón. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 3 al 8. Dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, para que por medio de las cuales nos han sido preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a vuestra virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal el amor. Entonces la Biblia nos habla de que este conocimiento tiene que ir la fe tiene que ir aunada al conocimiento, a ir creciendo en este sentido, ¿no? Madurar es crecer, y podemos decir que no tiene una fórmula, no hay una fórmula específica para esto, pero podemos poner algunas pautas. Por ejemplo, la lectura diaria de la Biblia es una de las pautas nos ayudan a crecer y madurar espiritualmente. La lectura tiene que ser con oración, pidiendo la guía del Espíritu Santo. Nosotros, por ejemplo, en nuestro propio grupo de WhatsApp, tenemos un arreglo de lectura bíblica para que todos como grupo podamos seguir una lectura, y eso nos anima a compartir la lectura todos los días. Ese es el objetivo, que todos los días abramos la Biblia y que tomemos un tiempito, 10, 15 minutos, para poder reflexionar en la lectura y ver qué nos enseña a nosotros en lo personal. Hay hermanos que publican en nuestro grupo lo que ellos aprendieron. Yo soy uno de ellos. A veces digo, esto aprendí yo de la lectura. No hay que ser un erudito, simplemente lo que uno aprendió de la lectura lo vuelca en el grupo para el beneficio de todos. Y esa es una forma, ¿no? Entonces podemos decir que no hay una pauta, pero sí la lectura diaria de la Biblia. Y tenemos esta ayuda del grupo nosotros en lo personal como iglesia, ¿no? Después también tenemos las reuniones. En nuestro caso, nosotros, como vivimos lejos, cada uno de nosotros, tenemos nuestras reuniones online. Y en estas reuniones online, nosotros tenemos un arreglo de estudiar la palabra capítulo por capítulo, versículo por versículo. Por ejemplo, ahora estamos estudiando las reuniones online, el libro de Daniel. Y esto nos ayuda a compartir nuestra fe, a aprender de otros también, a ver cómo lo ve otro hermano. Y esto nos va haciendo que podamos madurar con el tiempo espiritualmente. Nuestra iglesia también, y en eso es parte mía, tenemos nuestro propio canal de YouTube, donde hay un montón de videos con estudios bíblicos que han sido subidos durante mucho tiempo, y que también se puede usar de esa manera. Decir, bueno,
me voy a tomar un tiempo, voy a escuchar un estudio que ya pasó o refrescarlo o ver si lo que dice ahí es correcto con la Biblia. Entonces tenemos nuestras propias herramientas, ¿no? Y podemos decir que madurar es crecer, y ese madurar y crecer tiene que ver con la vida eterna también. Vamos a ver lo que dijo Jesucristo en Juan, capítulo 17. Verso 3. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces este tema tiene que ver para que nosotros podamos reflexionar y ser personas que tomemos tiempo para nuestro crecimiento espiritual, para aumentar nuestro conocimiento de la palabra. La idea es que nosotros tomemos tiempo para estudiar la palabra, hagamos de esto una rutina. Todos los días, una vez por semana, cada uno tome su tiempo, requiere esfuerzo, requiere determinación crecer espiritualmente. Así